que seas tú, Señor. Como dice aquí en tu palabra, que seas tú el que habla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Quiero leer en Santiago, para empezar, vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos pasado antes, ¿ya? Que son revelaciones que nos ha ido diciendo de a poco el Señor, pero vamos a tomarlas todas juntas. Y vamos a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros y cómo debemos ser como cristianos. Y cuál es el plan del Señor y del Espíritu Santo con su iglesia. Es muy pretencioso lo que estoy diciendo, pero es mucho menos lo que voy a hacer, pero va a ser bueno, ¿ya? Entonces, en Santiago 4:5 dice, voy a leer solamente ese versículo, dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen vano? Y aquí viene la pregunta. Esa es la pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Y aquí está lo que dice. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo dejamos, ¿no es cierto? Y le pedimos que entre en nuestro corazón porque a Él le tenemos que pedir. Él no entra ni nos patea la puerta, sino que Él dice que está a la puerta y el que abre, Él entrará en nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. O sea, es una invitación a la intimidad. Pero en ese momento es el Espíritu Santo el que entra en nosotros y mora en nosotros, empieza a vivir en nosotros y empezamos a ser el templo de Dios. Y esa es una tremenda responsabilidad, no solo para nosotros, sino que para el Espíritu Santo. Y por eso que dice que Él, ese Espíritu que Dios puso, el Espíritu Santo que Dios puso dentro de nosotros, que mora en nosotros, nos anhela celosamente. Anhelar es querer hacer algo, pero tener ansias o deseos vehementes de conseguir algo con nosotros. Ese es el anhelo, Él quiere hacer la obra que para la cual fue puesto dentro de nosotros. Y celosamente es parecido a lo que está haciendo, es con esmero, es con celo, ¿no es cierto? Nos cuida, que no nos desviemos, porque ¿cuál es el enemigo de Dios? Satanás, ¿no es cierto? El enemigo es el enemigo, Satanás. Por lo tanto, Él celosamente nos cuida de que no caigamos en pecado, que nos empieza esa obra de santificación. Después que el Señor nos limpia con su sangre y empezamos a entrar, entra el Espíritu Santo y empezamos a entrar a la presencia de Dios a través del lugar santísimo, empieza la obra del Espíritu Santo celosamente y nos anhela. Pero ese anhelo también tiene que ser nuestro, porque si nosotros no lo tomamos en cuenta, no vamos al lugar santísimo, no pasamos tiempo con Dios, mal puede Él hacer su obra en nosotros de transformación, ¿no es cierto? Esa metamorfosis que Él hace en nosotros y que es sobrenatural y que nos va cambiando hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. Y ahí termina todo. Vamos a ver eso, ¿ya? Porque casi siempre hay tres... todavía no voy a decir eso. Vamos a seguir adelante. Juan 1:33. Voy a leer ahí, ¿ya? Y dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, está hablando Juan el Bautista, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista está diciendo, cuando vino Jesucristo, el Espíritu Santo descendió y se posó sobre él. Entonces, ese, Jesucristo, iba a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, nuestro bautizo no es solo agua. Eso tienen que entenderlo los cristianos. Él nos bautiza con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Esa es la primera etapa. Es el nacimiento. Es la simiente que Él pone dentro de nosotros. Cuando nosotros nacemos, reconocemos a Jesucristo, Él pone la simiente, ¿no es cierto?, que decía la semana pasada. Es el ADN de Jesucristo en nosotros. El nuevo nacimiento es el poner el ADN en ese momento, en el encuentro con Dios, porque es un encuentro con Jesucristo. Él pone el ADN y empieza el crecimiento de ese ADN y empieza el trato del Espíritu Santo en nosotros, no importa la edad que tengamos. Cuando conocemos a Dios, en ese momento empieza esa criatura a crecer y a ser, para llegar a ser como Cristo. ¿Y eso es todo? Sigamos. ¿Está ahí? Sigamos. Veamos qué pasa, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que Jesucristo es el que bautiza, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, y por eso estábamos diciendo que Él mora en nosotros. Cuando nos encontramos, Él pone el Espíritu Santo y mora en nosotros. ¿Quedamos claros?
Y después este Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que nos anhela celosamente, que hace la obra celosamente en nosotros, dice Jesucristo, porque cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando de Jesucristo, Él os guiará a toda la verdad. Entonces Él no solo nos empieza a transformar, sino que nos empieza a enseñar toda la verdad que está escrita y toda la verdad que sabe el Señor, porque también aquí hay misterios. Y Él empieza a llenarnos con esta sabiduría que es de lo alto, no es la sabiduría de los hombres. Tú no vas a encontrar en un libro de filosofía, ni de nueva era, ni todas esas cosas que son, al lado del Señor, basura. No solo eso, sino que como dice Dios mismo, dice, mis pensamientos son más altos. Y no me canso de repetir, más altos como el cielo. Como en el reino de los cielos es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes. Entonces cualquier libro de filosofía no sirve, ni pierdan el tiempo leyendo esas cosas. Vayan aquí con el Espíritu Santo porque aquí está todo. Aquí está la sabiduría que no es humana, son los misterios de Dios y es el que hizo este mundo. Por lo tanto, para nosotros vivir en este mundo y hacer la obra que Jesucristo quiere que hagamos, debemos vivir y entender a través del Espíritu Santo lo que Dios nos dice para nuestra vida, ¿ya? Entonces después decía que nos llevará a toda verdad, pero no solo que ahí, porque no hablará por su propia cuenta, dice. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién oyere? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta que nosotros necesitamos el Espíritu Santo? Si nosotros no sabemos escuchar el Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las cosas que han de venir? Es imposible. Y el Señor, como oraba Juan Eduardo, me acuerdo, dice que nosotros vamos a estar en obras que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido al corazón del hombre. O sea, ni siquiera nos hemos imaginado, no las hemos visto ni las hemos escuchado. Es la única manera de llevar estas obras, a llegar a estas obras, es que escuchemos al Espíritu Santo, porque Él no solo nos dirá la verdad, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Para dónde vamos? Ese es el Espíritu Santo. No solo nos transforma, hace una obra tremenda en nosotros como personas, nos limpia, nos santifica, sino que también nos va diciendo el camino, el curso que debe tomar nuestras vidas a través de Él. Eso es ser cristiano, hermanos míos. Y un poquito más que eso. Pero ya lo vamos a decir al final, ¿ya? O al medio, no sé cuándo va a salir esto, pero hasta ahí vamos, ¿ya? Eso es la tarea del Espíritu Santo. Dice que nos va a decir lo que ha de venir. ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen esto? Es súper importante creerlo, porque si tú no lo crees, el Señor no te va a decir lo que viene. Esto es fe, es por fe. Escuchar a Dios es por fe. Yo creo que Él me habla, yo creo que Él viene a estar conmigo. Y viene, ¿sí o no? Ya, vamos a creer que nos habla también. Y vamos a creer todo lo que dice aquí, porque si viene a estar con nosotros, también nos va a decir toda la verdad y todos los misterios que hay en la Biblia, y también ese mismo Dios, ese mismo Espíritu Santo, nos va a decir lo que viene y lo que tú tienes que hacer. Como le decía, está tan bien en Hechos claro cómo le hablaba a Pablo y cómo lo guiaba a Pablo y su gente, ¿ya? Eso mismo, esa misma iglesia tenemos que ser nosotros. Y dice, Él me glorificará. Está hablando del Espíritu Santo Jesucristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, nuestra obra es glorificar a Jesucristo. Lo que hagamos, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, es para glorificar a Dios, a Jesucristo. Y por eso Él dice, Él me glorificará. ¿A través de quién? De nosotros, pero con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos míos, no hay cristianismo. No hay iglesia. No hay fe. No hay amor. Porque todo eso lo pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, no podemos obviar el Espíritu Santo jamás. No lo podemos obviar. Tenemos que entender que dependemos absolutamente, como decía la semana pasada en ese salmo precioso que decía, así como el siervo, o sea, el esclavo mira a su Señor, así debemos mirar nosotros a nuestro Dios, porque Él es la fuente de todas las cosas. Y, por último, decía, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Señor pesca, el Espíritu Santo,
toma todo lo del Padre, escuchen esto, es que es tremendo. Yo lo he dicho muchas veces, pero es créanlo. Toma todo el conocimiento del Padre, todo lo del Hijo y te dice, toma, aquí está, es tuyo. Cuando tú te dispones a saber, a querer recibir de ese Espíritu Santo y te sometes a Él con humildad, porque muchas veces nosotros vamos al lugar santísimo a pedir perdón y a decir, Señor, no quiero pecar más, pero lo decimos desde la boca para afuera y el Señor ve exactamente tu corazón y por eso no cambiamos. Porque no entendemos, creemos que podemos pedir perdón como les pedimos a las personas. Le pedimos perdón a las personas y muchas veces de la boca para afuera, no es de corazón. Pero las personas no se dan cuenta, entonces creemos que eso es todo. Pero con Dios no se puede hacer eso. A Dios no lo podemos engañar. Cuando tú vas a arrepentirte y lloras y te quebrantas, tienes que pedirle, Señor, tiene que ser de aquí de corazón, no quiero hacerlo más, pero tiene que ser de corazón. Eso es el arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo va a hacer el switch dentro de tu corazón para que tú puedas superar el pecado definitivamente. Pero si tú no vas de corazón, Él ve en ti que lo estás diciendo solamente desde la boca, Él no va a hacer nada por ti porque sabe que tú estás mintiendo. Entonces si no hay transformación, hermanos míos, es porque no estamos yendo verdaderamente humildes a decirle, Señor, no quiero ser más como soy, quiero superar el pecado, quiero que tú hagas la obra en mí de santificación para poder ser igual que Cristo, como dice tu palabra, que Él es el primogénito de muchos hermanos, es el precursor de la obra que nosotros tenemos que hacer. Amén, muchas gracias. Eso es, hermanos míos, lo que Dios quiere de nosotros. Y debemos entenderlo porque si no lo hacemos, si nos vamos con humildad y mansedumbre, porque la mansedumbre es la obediencia, nos vamos a ese lugar santísimo con esa disposición, sabiendo, escúchenme esto, sepan, por favor entiéndanlo, el Señor ve tu corazón, no lo puedes engañar. Entonces tú primero alíñate con tu corazón y ve si de verdad estás arrepentido y no quieres hacer más lo que estabas haciendo, que te desvía y que te saca del Señor. Y por eso mucha gente dice que es difícil cambiar, porque tú no vas con verdadero arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo no hace la transformación, esa metamorfosis que puede hacer Él sobrenaturalmente. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo hizo el universo, hizo la tierra, y que Dios hablaba y el Espíritu Santo hacía? Cuando dijo, hágase la luz, hágase el mar, hágase las aguas, las tierras, separó las tierras del agua. Todo eso, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo lo hizo, no? ¿De verdad todos creen eso? Bueno, ese mismo Espíritu Santo no te podrá transformar a ti. ¿Por qué no te transforma? ¿Porque no tiene poder o porque tú no quieres ser transformado? Porque tú no quieres arrepentirte y tú no quieres salir de la maldad donde estabas puesto antes de encontrarte con el Señor. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Será problema del Espíritu Santo o será problema nuestro? Pensémoslo, meditemos sobre eso. Entonces, como decías, recién nos entrega toda la herencia, toda la sabiduría, todo lo que nosotros necesitamos saber. Y dice, en Lucas les dice Jesucristo a sus apóstoles, les dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Se dan cuenta? Aquí mucha gente puede leer la Biblia y nos van a entender, pero a los hijos de Dios, a los que han reconocido a Jesucristo de corazón, a los que están viviendo y que tienen la intención de ser como Él, a ellos les es dado conocer los misterios de la Biblia, la palabra del Señor, de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, del reino de los cielos. Y aquí viene el versículo que decía recién, en 1 Corintios 2, del 9 al 14 voy a leer. Si quieren vayan. 1 Corintios 2, del 9 al 14. Esto lo hemos leído muchas veces y lo vamos a, como dije, es un recuerdo, y lo vamos a leer de nuevo.
para cerrar este tema de cómo tenemos que hacer para ser verdaderos cristianos. Entonces decía antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que le aman son los que le obedecen. Acuérdense de eso. Él dice, si tú me amas, obedeces mis mandamientos. Y yo te amaré, y mi Padre te amará y me manifestaré a ti. Si tú me amas, dice, cumples con mi palabra, y mi Padre te amará, y yo te amaré y haremos morada contigo. Entonces, ¿quiénes son los que le aman? Los que dicen, Señor, yo te amo, o Señor, yo te obedezco. El que le obedece. El Señor se siente amado cuando nosotros obedecemos. Y si no podemos obedecer, tenemos el Espíritu Santo para que nos transforme y podamos obedecer. ¿Amén? Amén. Ya. Pero Dios nos la reveló. O sea, estas cosas que no hemos visto, no hemos oído y no han subido a nuestro corazón, el Señor, pero Dios dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros, ¿cierto? Porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Necesitaremos el Espíritu de Dios? ¿Necesitaremos escuchar al Espíritu de Dios para que nos haga entender, para que nos explique, para que nos diga las cosas que no hemos visto, las cosas que vienen? ¿Lo necesitamos, sí o no? Ya, entonces tenemos que buscarlo con desesperación, como les decía hace mucho tiempo que les estoy predicando lo mismo. Búsquenlo, si no están teniendo revelación, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, búsquenlo de una vez por todas. No sigan caminando solos, porque nos van a llegar, el enemigo los va a desviar. Entonces, después dice, porque ¿quién de los hombres? Ya lo leí eso. El 13, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula que proviene de Dios, el Espíritu de Dios hemos recibido. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hay manera, hermanos míos, de saber lo que Dios nos concedió, la herencia que tenemos, si no escuchamos al Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por eso el mundo sufre las penas del infierno aquí, y ellos creen que el infierno es aquí. No, el infierno es mucho peor de lo que es aquí. Pero ya están sufriendo las penas del infierno porque no están haciendo la obra para la cual nacieron en este mundo, para la cual fueron traídos a este mundo. Entonces el enemigo hace lo que quiere con las personas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que nos defiende del enemigo. Entonces sufrimos las consecuencias de nuestra ignorancia y sufrimos las consecuencias de nuestra soberbia, porque muchas veces nos hablan de Dios y nosotros igual seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Y de nuestra ignorancia, porque Dios dice, mi pueblo perece por ignorancia. Muere mi pueblo por ignorancia, por ignorarme a mí. Y yo decía, y lo he dicho muchas veces, nosotros hay dos maneras de ignorar a Dios. La primera es que no lo pesco, no me interesa Dios. Sé que existe Dios, sé que sí, yo creo, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no, hasta ahí nomás, no voy a ir a la iglesia, no voy a hacer nada de eso. Esa es una manera de ignorar a Dios. Y la otra es no conocer de Dios y decir, yo soy, como dicen algunos ignorantes, yo soy ateo, porque eso es ignorancia. Nadie puede ser ateo en un mundo que lo rige el Señor, que lo rige Dios. Y nadie puede ser agnóstico en un mundo que tú estás siendo todo el tiempo tocado por el enemigo o por Dios. Porque Jesucristo dice eso. Si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces cuando tú dices agnóstico y se sienten en el medio, creen que no les va a pasar nada, Jesucristo dice, ¿sabes qué? Tú estás con el enemigo, estás contra mí y vas a sufrir las consecuencias. Entonces esa es ignorancia y por eso Jesucristo dice, mi pueblo perece por ignorancia. Qué bueno. Así que dice, qué bueno lo que dije, ¿no? Qué bueno que perezca, ¿no es cierto? No me vayan mal a entender, porque de repente dicen que yo soy muy duro y que digo las cosas. ¿Saben? No hay manera de decir las palabras más blandas. Yo los quiero mucho, los amo, y por eso les digo la palabra así dura, para que ustedes reaccionen. Eso es. Entonces cuando soy duro y les digo las cosas como son, es para que ustedes escapen de la maldición, de lo que tiene en contra de nosotros el enemigo. Para que ustedes superen
lo que tienen que superar, para que nosotros superemos, porque esto vamos juntos, este es un cuerpo. Y yo no puedo ir solo, tengo que ir con este cuerpo. Ustedes son responsabilidad, no solo del Señor, también mía. Entonces, el 13 estábamos, ¿no es cierto? Sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No nos vamos a entrar mucho en esto, pero para decirlo, debemos decirlo, porque para él son locura. ¿Qué estamos hablando? El hombre natural es el que no cree en Dios, el agnóstico, el ateo. No cree, no toma en cuenta el Espíritu Santo. Incluso el cristiano, que cree que el Espíritu Santo sí existe, pero no lo toma en cuenta, no tiene una relación con él, no lo escucha, cuando toma la Biblia no le pide que le explique, o sea, no lo toma en cuenta. Ese es un hombre natural, incluso cristiano, ¿ya? Con mayor razón los que son agnósticos o ateos, ¿ya? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Somos todos locos para él. Y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, nunca vas a entender la palabra de Dios. Qué drástico, ¿eh? Pero así dice, eso es lo que dice aquí, ¿ya? Entonces, también quiero que sepan que el Señor da el Espíritu Santo y lo da sin medida. O sea, ¿por qué no tenemos tanto Espíritu Santo? ¿Por qué no hay tanto poder? ¿Por qué es que está pasando? Bueno, el crecimiento, ¿no es cierto? Primero recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo lo pone dentro de nosotros, empieza a morar, empieza la transformación, empieza este crecimiento del ADN, que es Jesucristo, de la simiente, ¿no es cierto?, que está en nosotros. Y en la medida que va creciendo, el Espíritu Santo nos va dando mayor poder, mayor apoyo a lo que hacemos. No nos puede dar todo, aunque nos da sin medida, o sea, ya está todo el Espíritu Santo a favor nuestro, no nos puede dar todo el poder que Él tiene, porque si somos niños, a un niño tú no le puedes pasar un auto o un avión si no lo sabe manejar. Entonces Dios tiene que esperar, ¿no es cierto? El Espíritu Santo va esperando que nosotros vayamos creciendo y nos vamos transformando, nos va transformando y nos va dando ese poder de a poco, porque todavía estamos en la universidad o en el colegio, depende del crecimiento que tengamos, o en el kinder, no sé dónde estamos, pero es un curso completo, ¿no es cierto?, que hace el Espíritu Santo de transformación, que va, como decía la palabra y que lo hemos dicho tanto, de gloria en gloria hasta llevarnos a la misma imagen de Jesucristo, a la misma, como era Jesucristo cuando vino a esta tierra, como hombre, porque a eso tenemos que alcanzar, ¿ya? Y por eso dice en la palabra de Juan 3:34, dice, porque por él que Dios envió, la palabra de Dios habla. Dice, si a ti Dios te envió, tú hablas la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues Dios nos da el Espíritu Santo por medida. O sea, cuando tú entras el Espíritu Santo, tú cada vez que hablas la palabra de Dios. Cuando tú hablas de Dios, por supuesto, ¿no? Puedes hablar otras cosas, pero cuando tú hablas de Dios, hablas palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, entonces tú hablas de verdad lo que dice aquí. Porque si no empiezas a hablar cosas que tú crees y no lo que dice aquí. Y tus consejos van a ser lo que tú crees tus consejos. Van a empezar a dar consejos de psicología, consejos de psiquiatría, y no lo que dice aquí. Y no hay nada más seguro que el consejo de Dios. ¿Por qué es mucho mejor el consejo de Dios? Porque el consejo de hombre llega hasta ahí. Tú lo puedes seguir o no lo seguir, pero no hay un respaldo para ese consejo. Cuando tú hablas la palabra de Dios y das el consejo que Dios dice para cada situación, tú tienes el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo se encarga de que lo que tú dijiste se cumpla a la persona que tú le dijiste. Hay un respaldo poderoso de la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, esa es la gran diferencia de dar un consejo de lo que yo creo, dar un consejo de lo que Dios dice. Dios respalda su palabra con poder. ¿Entienden? Es una gran diferencia, tremenda diferencia. Hace toda la diferencia de un consejo de un cristiano a un consejo de un psicólogo o psiquiatra. Por supuesto, mucho mejor nuestro consejo, porque tiene el poder de Dios para sanar y para liberar.
Los demás no pueden hacer eso. Entonces, seguimos. Y vamos a ir a Colosenses, y aquí vamos a detenernos un rato, capítulo 1, del 15, vamos a leer en adelante. Y ahí vamos a parar cuando Dios nos diga. Vamos a leer del 15, ¿ya? ¿Lo encontraron? Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Escuchen esto. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. El primogénito, el primer hijo de toda la creación. Pero nosotros somos hijos también. Él es el primero. Pero nosotros tenemos que ser como Él. Por eso dice primogénito. De muchos hermanos, dice en otra parte. Entonces, tenemos que entender que ese es nuestro objetivo, llegar a ser como Él. Y ese es el objetivo que anhela celosamente el Espíritu Santo hacer con nosotros. Ese es el nuevo pacto. Pero falta algo, ya vamos a llegar a eso, ¿ya? Porque, 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él. Aquí dice eso. Todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Jesucristo. Las visibles y las invisibles. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado por Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esos son los que no vemos, ¿no es cierto? Las potestades, los demonios. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo está firmado en este Rey nuestro, en nuestro Dios, Jesucristo. Todo lo que ustedes miren, lo que se haga, es por Él y para Él. Por eso que es tan mal negocio para los negociantes vivir fuera de su voluntad. Porque todo lo que hace en el mundo, todo lo que es historia, lo que va a hacer, lo que se va a tomar en cuenta, es a través de Él. Así dice aquí. Todo es por Él, para Él, y en Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la cabeza? ¿Cuál es la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Es el cuerpo, es el que ejecuta lo que piensa la cabeza, que es Jesucristo. Eso somos nosotros. ¿Ya? Se supone, se ve poco eso, muy poco. Un cuerpo que ejecute las cosas de Jesucristo. Y yo les voy a decir por qué se ve poco, pero más adelante. Dice, y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, dice de nuevo, de entre los muertos. O sea, no solo el primogénito hijo que nació, sino que también murió. Es el primero que murió como hijo de Dios, ¿cierto? Es Jesucristo. Para que en todo tenga preeminencia, para que todo sea el primero. Por eso que dice que es el precursor, el que hizo todo primero para que nosotros lo hiciéramos también. Entonces nosotros también morimos y resucitamos, igual que Él. Pero Él es el primero en hacer todas esas cosas. Qué bueno esto. ¿Por cuánto? ¿Y por qué es la preeminencia? Él tiene la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ese es nuestro Dios, hermanos míos. ¿Ustedes creen que hay algo que pueda en contra de nosotros si Él está respaldando y Él dice, yo estoy con ustedes todos los días? Vayan y hagan con discípulos a las naciones. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué llegamos hasta aquí nomás? Vamos para allá. Los tengo metidos, ¿no? ¿Sí? Ya que bueno. De eso se trata. Ya. Que estén atentos. Porque lo voy a decir de repente y el que no captó no lo voy a volver a repetir. Así que no se queden dormidos. Ya. Y dice, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Sí? Que en Él habitase toda plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que están en la tierra como las que están en los cielos. Lo reconcilió a través de Él todas las cosas, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Él derramó su sangre para reconciliar a todos, tanto en el cielo como en la tierra. ¿A través de qué? A la sangre en su cruz. Cuando Él murió, ¿no es cierto?, derramó hasta la última gota de su sangre. Y por eso nosotros somos reconciliados, porque esa sangre nos limpia de nuestros pecados y nos hace aptos para entrar al lugar santísimo y nos hace aptos para ser templo del Espíritu Santo.
Por eso es que nos reconcilia por su sangre, porque esa sangre hace algo importante. No es porque por la sangre no, sino que esa sangre nos limpia de todos nuestros pecados pasados y nos hace aptos para ser templo del Espíritu Santo y empezar esta relación de amor, que eso se llama la reconciliación, esta relación de amor con Dios, porque Él nos ama y nosotros empezamos a amarnos porque al tener el Espíritu Santo Él pone el amor de Dios en nuestros corazones para nuestro Dios primero y también para todos los demás, para nuestro prójimo, ¿no es cierto? Eso es. Entonces después dice, 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, cuando nosotros no reconocemos a Dios, cuando no vivimos de acuerdo a Dios, somos sus enemigos. Aquí está lo que decía Jesucristo, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Por lo tanto, mientras no tomemos en cuenta a Dios, estos agnósticos y estos ateos que se dicen, son enemigos de Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Ustedes, porque nosotros cuando no éramos cristianos también entrábamos en ese paquete, ¿no es cierto? Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos perdonó los pecados y pudimos entrar, ¿no es cierto?, en esta relación de amor. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, así nos reconcilió, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí nos hace aptos, ¿ves? La sangre de Cristo nos hace, ¿qué dice? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gracias a eso nosotros podemos entrar a la presencia y podemos empezar una relación de amor con el Señor. Intensa, de amor intenso. Lo que pasa es que nosotros no creemos, entonces no se hace tan intensa, pero mientras más creamos, mientras más entendamos que esto es verdad, porque es la palabra de Él y Él no puede mentir, vamos a tener una relación más intensa con Él. Entonces, todo es cosa de fe también, de creer esto que está hablando. No dudar de la Biblia, no dudar de la palabra, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y debemos escucharla como palabra de Dios, como lo hacían los tesalonicenses, que vamos a leer un poquito más adelante, ¿ya? Ahí vamos a terminar. Y entonces, ¿no es cierto?, en su cuerpo de carne nos hizo reprensibles, santos, sin mancha delante de Él. Si en verdad, eso lo hace, si en verdad, fundados y firmes en la fe, aquí está la fe, si en verdad, fundados y firmes en la fe, o sea, si nosotros, nuestro cimiento es firme, está fundada en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y sin movernos de esta verdad, que es el Evangelio que estamos escuchando, ¿no es cierto? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho yo ministro, vuelve a repetir que es ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, este es un misterio. Yo, dice Pablo, he sido nombrado ministro para predicar la palabra y mostrarle estos misterios que estaban guardados por los siglos, pero que ahora, dice, va a ser manifestado a sus santos, a nosotros, porque nos hace santos, acuérdense, recién dijo que nos hace santos su sangre, sin mancha, irrepresible y agradables a Dios, ¿no es cierto? Después dice, el misterio que ha estado oculto desde siglos, a quienes, 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio. Y esto que lo que estoy diciendo hace rato, el Espíritu Santo va transformándonos de gloria en gloria, hasta llegar a la misma imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Cristo en nosotros. Vive Cristo en mí. Ya no soy yo, como dice Pablo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No tengo nada que ver yo aquí. Es el Señor en mí. Y ahí vamos a mostrar su gloria. Entonces, esa es la esperanza, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, la única manera que nosotros podamos mostrar la gloria es cuando Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es lo que está diciendo, ese es el misterio.
¿Cuántas iglesias están predicando esto? Porque hay algo más. No quedamos ahí que Cristo vive en mí. Cuando yo logro ese es mi, termino la universidad, me he graduado. Cuando llega este momento que Cristo vive en mí. Y ahí recién, hermanos míos, y aquí viene lo que le estaba guardando, viene a hacer las obras que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido al corazón de un hombre. Cuando el Espíritu Santo logra hacer la imagen de Jesucristo y tú eres la esperanza, ¿no es cierto?, de gloria, o sea, ya eres, Cristo vive realmente en ti y es el que manda y el que hace la obra en ti, entonces nosotros empezamos a vivir recién la obra para la cual fuimos llamados. Esa es la tercera parte. Entonces hay una primera parte, el nacimiento. La simiente es colocada entre nosotros y somos hechos aptos para entrar en esta relación con Dios. En esta relación con Dios el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria hasta que logra la imagen de Jesucristo en nosotros, el poder de Jesucristo. Y ahí viene todo el poder del Espíritu Santo, sin medida, como Cristo tuvo el poder, porque somos igual que Él. Y ahí hace la obra para la cual fuiste llamado. Recién ahí. Como no tenemos idea de eso, la mayoría de las iglesias no tiene idea de esto. Yo no lo he escuchado por lo menos, porque sí escuchamos que tenemos que ser igual a la imagen, pero nunca llegamos. Pero sí tenemos que llegar porque ahí recién empieza la obra. Jesucristo se demoró 30 años en aprender a obedecer. O sea, toda su vida para hacer estos 3 años con todo el poder del Espíritu Santo. Porque a eso tenemos que llegar. Y claro, nosotros podemos mostrar poder, sanamos enfermos, pero no es el poder de todo el poder que mostraba Jesucristo. Porque estamos en la práctica. Cuando ya entramos en la práctica y sabemos claro para dónde vamos, el Señor nos pone, nos da poder, pero de a poco, para que vayamos acostumbrándonos y vayamos practicando cómo usar y vayamos creciendo en fe, cómo usar este poder. Pero cuando tenemos claro que tenemos que llegar ahí, hay que llegar. Hay que hacer nuestra parte para llegar ahí. Y ahí vamos a mostrar todo el poder de Dios. Y eso se logra con oración, con mucha oración, con mucho tiempo con Dios. Y una oración y una intersección día y noche. No van a poder trabajar más, no. Pero es con mucha oración, ¿ya? Es de verdad hacer las cosas como Dios dice. No como nosotros creemos, que un poquito, no, pero ¿para qué tanto? No sirve, no sirve. Lamento decirles, no sirve. No existe un poquito. Eso es tibio. Y el Señor vomita a los tibios. Por eso no sirve. No lo digo yo, lo dije Jesucristo. Él vomita a los tibios. Entonces no sirve un poquito. Es todo. Tienes que llegar. El Espíritu Santo tiene que lograr hacerte como Cristo. Ese es su anhelo celoso de llegar a hacerte como Cristo. Y Él lo va a hacer. Tú tienes que disponerte a que lo haga. Nada más que disponerte. Y dice el 28, ¿no es cierto? Después de la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se dan cuenta lo que acabo de decir? O sea, y Él amonesta. Así que cuando yo los rete, no se sientan. Aquí dice claramente que amonesta a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y ahí empieza la obra magnífica de Dios. Y la gloria de Dios se empieza a mostrar. ¿Ya? Para lo cual también trabajo, dice, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Él ya había alcanzado. Porque por eso él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él había alcanzado lo que le estoy diciendo. No estoy hablando de que nunca lo alcanzó nadie. Pablo lo alcanzó. Y por eso dice, y luchando, porque esta es una guerra. El enemigo no se queda tranquilo porque tú alcanzaste el poder. No se va a quedar tranquilo. A Pablo lo metieron preso, lo latigaron, sufrió bastante. Pero él tenía el poder porque aquí lo dice, luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. O sea, con todo su poder. Está hablando Pablo aquí. Entonces, ¿qué estamos esperando, hermanos míos? Vamos a esta guerra, pero con el poder de Dios, porque si no, nos van a hacer pebre. Luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Y en Tesalonicenses yo quiero leer un poco de lo que pasa con esta iglesia. El capítulo 1 nomás, vamos a leer un pedazo, desde el versículo 2. Vamos al 1 Tesalonicenses 1, porque esa es la iglesia ideal, de acuerdo a lo que Pablo dice. Y él sabía lo que era una iglesia ideal. Y eso es lo que nosotros debemos ser. No debemos querer ser menos que eso. La iglesia de Hechos, ¿cierto? La que estamos estudiando los días miércoles, que es la iglesia de los apóstoles, o la iglesia que hacía Pablo, ¿ya? Entonces, vamos a leer desde el capítulo 2, del capítulo 1, versículo 2. Nos vamos a saltar el 1 porque es el saludo que hace Pablo a los tesalonicenses, ¿ya? Entonces vamos a entrar al tema. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, está hablando de los tesalonicenses, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, Pablo oraba, intercedía por ellos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿Sabe qué? Este versículo 2 es súper importante, porque nosotros a veces traemos gente a la iglesia, y la traemos y se la tiramos al pastor, ese soy yo, y nunca más oramos por esa persona y esa persona se van, y no hay fruto. Tú traes a una persona, tienes que orar por esa persona, tienes que preocuparte, tienes que ser celoso sobre esa persona, porque Dios te la puso en tus manos para que tú hagas la obra. Entonces, aquí viene mucha gente, vienen una vez y nunca más vuelven. ¿Por qué? Porque creen que soy yo el que tengo que seguirlo, y no. Si Él te lo puso, porque no hay casualidades, si el Señor te pone a alguien para que tú le hables a Dios y tu obligación es preocuparte y orar e interceder por esa persona, hasta que esa persona se convierta y ya sea hija de Dios o hijo de Dios. Eso es lo que dice aquí. Él oraba por esa iglesia, él no dejó esa iglesia sola. Haciendo memoria a vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, e intercediendo sin cesar, dice. Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ser como Él. Entonces ellos no descansaban sin cesar, esa era la iglesia, estaban claros para dónde iban, a la esperanza de ser como Cristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por nuestro evangelio, pero pues nuestro evangelio, ¿por qué conocen? ¿Cómo llevó el evangelio Pablo? Miren, escuchen esto. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, bla, 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 no sirve, hermanos míos, bla, bla. Tienen que mostrar el poder de Dios. Porque aquí dice, sino también en poder. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Ahí dice claramente. Si tú no tienes el Espíritu Santo, el poder de Dios no se va a manifestar, entonces no vas a convencer a nadie. A propósito del Espíritu Santo. Sigamos. Llegó. Hola. Ya, entonces, en el Espíritu Santo... Ya me fui. Ya. Estoy en el Espíritu Santo, en el 5, ¿ya? Sino también en poder, voy a leer. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea, con el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué es lo que es certidumbre? Es fe. ¿La fe qué es lo que es? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no vemos. Es convencernos que sí vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. ¿Saben? Este versículo es tremendo. Miren lo que dice Pablo, escúchenlo, lean, traten de entenderlo. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién más? Y del Señor. Ellos hacían lo que Jesucristo hacía. No solo lo que Pablo hacía, porque Pablo hacía lo que de Jesucristo y ellos imitaron a Pablo. Y al Señor, por supuesto, que es lo más importante. Entonces ahí había una iglesia tremenda, tremenda. Era una iglesia tremenda porque
Ellos imitaban, cada persona de ese tesalonicense imitaban al Señor. Eran como Jesucristo. Pero no es mérito de ellos. Acuérdense lo que dice más abajo. Y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí haciendo su obra. Pero ellos recibían las enseñanzas del Espíritu Santo y eran mansos para obedecer cada cosa que el Espíritu Santo hacía con ellos. Y de tal manera, dice después, que habéis sido ejemplo a todos. O sea, cuando ustedes imitan a Jesucristo, imitadores de Jesucristo, y viven con gozo incluso cuando hay tribulación, ¿qué dice aquí? Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí hay multiplicación. Cuando nosotros logramos ser como Cristo y el Espíritu Santo empieza a actuar como actuaba en Cristo con todo su potencial. Pero nosotros nos hemos quedado en la transformación y estamos en la transformación y nos quedamos en la transformación y no pasamos nunca de ahí. No terminamos el curso nunca. Y algunos ni siquiera la transformación, se quedan con la recibida del Señor y dicen que son el templo del Espíritu Santo y no hacen nada. Y se quedan niños para siempre. Es un jardín infantil siempre. Y eso no puede ser. Debemos crecer y ser como estos tesalonicenses que fueron ejemplo y se extendió, ¿no es cierto?, la fe de ellos se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, se convirtieron en ciudades completas gracias a esa iglesia donde el poder de Dios se manifestaba, por donde los hombres y mujeres eran igual a Cristo, eran ejemplo y mostraban la gloria del Señor. Eso era la iglesia de Tesalonicenses. Y eso debemos ser nosotros. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la iglesia de Dios en Cristo Jesús? La iglesia de Hechos. Estamos estudiando todos los miércoles Hechos y muchos de ustedes no van a esta reunión porque les duele un dedo, porque les dio frío, porque estaba lloviendo, porque no tengo auto, por varias razones. Y se están perdiendo de ser como los tesalonicenses porque ellos imitaban la iglesia de Hechos. Entonces, ¿será importante lo que el Señor nos está mostrando que estudiemos la iglesia de Hechos? ¿Estamos siendo guiados por Dios o no? Hay una persona que me dice que sí. Una sola está diciéndome que sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos siendo guiados por Dios? Entonces, mira lo que dice aquí. Pues. Ellos eran imitadores ¿de quién? Y ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradaban a Dios, y se oponen a todos los hombres. Nosotros no necesitamos que nos persigan, no hacemos nada. Nos quedamos sentados. Venimos los domingos, nos vamos, oh, qué buena la palabra, gracias pastor. No sirve para nada eso. Ustedes tienen que salir a luchar y a quitarle gente al enemigo. Eso hacían ellos, convirtieron ciudades completas, esta iglesia, que era una iglesia chica, no era tan grande, estaba recién formada por Pablo. Entonces no era gente de muchos años. Ellos entendieron e imitaron a su profesor, a su maestro, a Pablo y al Señor, porque Pablo imitaba al Señor. Entonces, cuando dice esto, y si eran imitadores de la iglesia de Dios Cristo Jesús, dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué padecieron? Los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, los persiguieron. No es que los expulsaron nomás, sino los persiguieron, tuvieron que arrancar. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Nosotros no tenemos oposición. Sí hay una oposición que se burlan de repente de nosotros, cosas así, pero es mínima. Nadie nos persigue, nadie nos quiere matar, nada de eso. Y no hacemos nada. Teniendo la libertad para hacerlo, hoy día seguimos sentados como que no pasara nada en el mundo y el mundo se está dando vuelta en contra de nosotros y luego nos van a empezar a perseguir. Ya no va a ser tiempo de pararnos. Parémonos hoy día, que todavía no nos persiguen. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles
para que estos se salven. O sea, le impedían hablar a los gentiles, lo que está hablando todavía de la iglesia de Hechos. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, cuando a ti te detienen de hablar de Dios, te prohíben hablar de Dios, la ira del Señor viene sobre esas personas hasta el extremo. Es lo que dice aquí, ¿ya? Entonces, hermanos míos, lo que nosotros necesitamos entender, que recibir al Señor es el primer paso, que con su sangre Él nos prepara, nos hace aptos para ser aceptables a la presencia de Dios y aceptables para ser templo del Espíritu Santo, y pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ahí empieza una transformación, un curso, ¿no es cierto?, intensivo que hace el Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros queramos crecer en ese, y ese ADN, la simiente que puso con su sangre, vaya creciendo de tal manera que llegamos a ser de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. Y ahí empieza la obra verdadera, cuando somos como Jesucristo, y ya tenemos, ¿no es cierto?, ahí viene ese espíritu sin medida, que uno dice, pero ¿por qué viene un poco ahora nomás? Bueno, falta, ¿no es cierto?, falta que lleguemos a esa perfección que era Jesucristo. Y aquí dice que debemos llegar, y Pablo llegó, por eso dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y se manifestaba el Señor con gran potencia, con todo su poder. Y es tan importante que entendamos que tenemos que hacer la obra y mostrar a Jesucristo, y mostrar con milagros y prodigios, porque la única manera de salvar una nación o una ciudad, como hacían los tesalonicenses, que Acaya, y no solo Acaya y Macedonia, sino que todos los alrededores, era porque ellos hacían milagros y señales, igual que Pablo, igual que Jesucristo. Y por eso, y uno dice, pero es que Jesucristo dice, yo los envío como yo fui enviado. Y aún cosas mayores, dice en otra parte, harán ustedes. Por lo tanto, Jesucristo no estaba mintiendo, nosotros podemos llegar a eso. Y a eso tenemos que alcanzar. Y como decía, la única manera de salvar la ciudad de Santiago o donde estemos, ¿no es cierto?, que es nuestra intención por ahora y después ir a las naciones, es haciendo milagros y viviendo como Cristo vivió, con el poder todo el poder del Espíritu Santo, no con un poco. Y en Mateo 11:23 dice, Jesucristo dice esto: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Si yo hubiera hecho los milagros que he hecho en Capernaum, lo hubiera hecho en Sodoma, Sodoma se hubiera salvado. Y por eso tú, que no te conviertes, a pesar de mis milagros, te vas a ir al Hades, o sea, al infierno. Se va a hundir hasta el infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser como tesalonicenses? Tenemos que ser como Cristo, empezar a vivir los milagros y señales del Señor. Porque eso va a hacer que nuestra ciudad, Santiago, que es como Sodoma, porque ya está perdida en la lujuria, vamos a lograr salvar a esta Sodoma. ¿A través de qué? ¿A través de qué dice el Señor? Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti. Entonces necesitamos tener el poder de Dios para hacer milagros, para salvar nuestra ciudad. Necesitamos hacerlo, por lo tanto no es, como decía Pablo, yo no fui solamente con palabras a decir el Evangelio, fui con el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Y tener todo el poder es la última etapa, que hoy día estamos preparados para vivirla, por eso nos está revelando el Señor eso. Es ser como Él y hacer la obra para la cual fuimos llamados. Entonces, eso. Vamos a vivir esto, vamos a buscar el poder de Dios y vamos a hacer de verdad y no pura palabra. Vamos a mostrar que hay un Dios todopoderoso que reina y que vino a esta tierra y que en Él subsisten todas las cosas y en Él está firmado toda la cosa y todo ha sido hecho para Él y por Él. Y nosotros somos su cuerpo, los que ejecutamos lo que la mente de Cristo nos dice. ¿Amén? Entonces vamos a ponernos de pie porque el Señor va a venir a estar con ustedes. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, porque es tuya.
Así que ven a estar con nosotros, ven a bendecir este momento. Ven a llenar este lugar, Señor, con tu presencia. Y, Señor, y saca toda resistencia en contra tuya. Todo lo que pueda haber en contra tuya, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Respalda esta palabra, Señor, que es tuya. En el nombre de Jesucristo. Todo lo que no es de Dios, todo lo que se opone a ti, Señor, se tiene que ir ahora. En el nombre de Jesucristo. Toda mentira que ha sido puesta en nosotros para no creer que tenemos que llegar a ser como Él, como Cristo. Señor, sácala de este lugar y corta todo poder de Satanás, Señor, en contra nuestra. Todo lo que ha sido puesto en contra nuestra, Señor, échalo fuera. En el nombre de Jesucristo, saca todo lo que no es de Dios. Todo lo que fue puesto en contra tuya. Toda soberbia, Señor, que fue puesta en nuestros corazones para no rendirnos ante ti, te pido que tú lo saques ahora, en el nombre de Jesucristo. Y bendice, Señor, con este tu poder, y aumenta tu poder, Señor. Queremos ser como tú, y queremos que este poder se manifieste en toda tu potencia, no solo conociendo los misterios de tu palabra, sino que también se manifieste en toda su potencia, Señor. Como se manifestaba con Jesucristo, con Pablo, con Pedro. Queremos ser como ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, ven a sanar, a limpiar a tu pueblo. Saca toda resistencia a creer que podemos ser como tú, Señor. Todas esas mentiras que ha puesto el enemigo, que no podemos ser como tú, Señor, tú dejaste tu Espíritu Santo para transformarnos realmente a tu misma imagen, Señor. Nos hiciste a tu misma imagen y para transformarnos y para que seamos realmente como tú viniste a esta tierra. Señor, ayúdanos, por favor, a creer esto y saca toda incredulidad de tu pueblo. Señor. Toda incredulidad se va ahora. En el nombre de Jesucristo, fuera la incredulidad. Tu espíritu de incredulidad se tiene que ir ahora, Señor. En el nombre de Jesucristo.